Sean bienvenidos a este video donde daré a conocer sobre el desarrollo del pensamiento. Para conocer sobre el desarrollo del pensamiento, este video se va a dividir en tres partes. La primera como la definición y proceso de pensamiento, la segunda como pensamiento y lenguaje y la tercera como la evolución del pensamiento. Como primera tenemos la definición del pensamiento. John Dewey nos dice que es un pensamiento reflexivo, es decir, poner en orden a esa situación de ideas que no deben convertirse en una simple concatenación de ideas en relaciones de consecuencias, sino que poniendo un cierto orden promueve un pensamiento dirigido hacia alguna meta. Entonces, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento constituye un proceso o sistemas de procesos complejos que abarcan desde la captación de estímulos hasta su almacenaje en memoria y su posterior utilización. El pensamiento tiene un cierto proceso en la cual comienza por una estimulación a la que dirigimos nuestra atención. En ese momento nuestra mente está dispuesta de forma selectiva a recibir cualquier información. Una vez focalizada la atención, es decir, una vez centrada en los estímulos que le interesan, despreciando el resto, por medio de los sentidos obtenemos sensaciones que no son más que los datos del mundo exterior. Luego de ello, las sensaciones físicas como fotones luminosos, ondas sonoras, etc., son traducidas por los órganos correspondientes como quiasma óptico, órgano de Corti, etc., a impulsos nerviosos, creando así lo que pudiéramos llamar una imagen mental, representación o percepción de la realidad. Una vez obtenida la representación interior de la realidad, se deposita de forma transitoria en la memoria a corto plazo, que supone una especie de mesa de trabajo, o en términos informáticos la memoria RAM, para así seguir trabajando con esos datos. Allí entonces se realiza otra operación que consiste en realizar un breve análisis diagnóstico o identificativo que recibe el nombre de apercepción, es decir, darse cuenta. Continuando, daré a conocer algunos conceptos como qué es percibir, qué es apercibirse y cuál es la diferencia entre percibir y apercibirse. Entonces, ¿qué es percibir? Percibir está íntimamente vinculada con los sentidos, siendo los sistemas sensoriales los responsables de las primeras etapas y por lo tanto de la fase analítica. Cada característica puede ser separada por sus partes constituyentes como ser la forma, el color, el movimiento, etc. ¿Qué es apercibirse? Cuando hemos apercibido los datos que disponemos de esa representación mental depurada y consciente, si se trata de la primera vez que tomamos contacto con ellos, forma lo que recibe el nombre de concepto natural a través de dos operaciones básicas, como generalización y discriminación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre percibir y apercibirse? La diferencia entre percibir y apercibirse viene a ser la misma que existe entre mirar y ver o entre escuchar y oír. Entonces, ¿qué es generalizar? Las generalizaciones postulan la existencia de un dominio o conjunto de elementos, así como una o más características comunes compartidas por esos elementos, creando así un modelo conceptual. Un ejemplo de ello sería cuando por primera vez se le muestra a un niño una tiza. Para que éste pueda formarse su propio concepto o concepto natural sobre esa cosa que desconoce, primero debe conocer a la familia que pertenece, como la familia de las cosas que sirven para escribir, dibujar, etc. Con ello estaría generalizando. ¿Qué es discriminar? Discriminar es un concepto difícil de entender, ya que solo se vuelve visible cuando recopilamos datos y analizamos la experiencia de miles de personas. A través de tales estadísticas, las brechas se vuelven visibles, a lo que nos obliga a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿por qué las mujeres ganan menos que los hombres por trabajos iguales o similares? Por lo consiguiente, ¿qué es categorizar? Categorizar son cualidades o categorías que en principio serán pocas y que varían según la capacidad y el desarrollo mental de cada uno. En realidad, lo que ocurre es que, de alguna manera, se responde a tres preguntas básicas, como ¿qué?, ¿por qué? Y ¿para qué?, cuestiones que dan una aproximación racional a la realidad.
Mientras tanto, estos datos pueden pasar de la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo o a la memoria de largo plazo en función de nuestro interés. Posteriormente, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es una especie de operadora o calculadora que utiliza los conceptos para poder adaptarnos al medio, a lo que es lo mismo para resolver las situaciones problemáticas que nos encontramos en el camino de nuestras vidas. Asimismo, la inteligencia para su mejor organización y funcionamiento utiliza dos tipos de estrategias básicas como las cognitivas y metacognitivas. Entonces, las estrategias cognitivas son las encargadas de recoger, procesar, analizar, sintetizar y guardar en la memoria a largo plazo todos los conceptos de información necesarios. Mientras tanto, las estrategias metacognitivas son dedicadas a su aplicación en cada caso como mejor convenga. En su totalidad, desde la estimulación a la aplicación intelectiva, de alguna manera está mediatizado por los componentes afectivos de nuestra personalidad, tales como nuestra motivación, autoconcepto, autoestima, autoeficacia, etc. A continuación, la segunda parte donde hablaremos sobre el pensamiento y lenguaje. Según Lev Vygotsky, mostró que en la etapa sensoromotora y en la etapa preoperacional el pensamiento y el lenguaje se desarrollan de manera independiente. De igual forma, definió que el pensamiento es prelingüístico y el lenguaje es preintelectual. De igual manera, señaló cambios de desarrollo en los índices y tipos de discursos egocéntricos que ocurren conforme se desarrollan los niños. Entonces, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la facultad que el hombre tiene para comunicarse con sus semejantes, validándose de un sistema formado por el conjunto de signos lingüísticos y sus relaciones, lo cual el ser humano, como cualquier ser social por naturaleza, necesita relacionarse con sus semejantes, hablando y escuchando. De igual forma, la evolución del lenguaje ha sido paralela a la evolución del hombre desde la más remota antigüedad. Entonces, ¿el lenguaje es innato o adquirido? Para Jackson, cada situación realizada por el sistema nervioso es garantizada no por un grupo reducido de células, sino por una complicada jerarquía de niveles de organización fisiológica del sistema nervioso. Dicho de otra manera, para que la persona pronuncie una palabra, no es suficiente con que se activen el grupo de células de la corteza de los hemisferios del cerebro responsable de ello. En la gestión de la palabra participan, según su naturaleza, una estructura a profundidad de yacimiento. Pero para Noam Chomsky, padre de la gramática generativa, plantea la teoría de que el niño tiene una programación genética para el aprendizaje de su lengua materna desde el instante en que las normas para las declinaciones de las palabras y la construcción sintáctica de las mismas están ya programadas genéticamente en el cerebro. Por lo tanto, nos quiere dar a conocer que el lenguaje es parecido a una computadora que funciona de manera automática, como los procesos de asociación antes de pensar. Continuando, primero se produce el lenguaje o el pensamiento. Según la teoría que asegura que el lenguaje se produjo o produce antes que el pensamiento, plantea que el idioma influye o determina la capacidad mental. En esta corriente lingüística incide la gramática generativa de Chomsky, para quien existe un mecanismo idiomático innato que hace suponer que el pensamiento se desarrolla como consecuencia del desarrollo idiomático. De igual forma, la teoría que opina que el pensamiento se produce antes que el lenguaje sostiene que la capacidad de pensar influye en el idioma. No en vano, René Descartes acuñó la frase "pienso, luego existo". Asimismo, muchas actitudes cotidianas se expresan con la frase "tengo dificultad de decir lo que pienso". Algunos psicolingüistas sostienen que el lenguaje se desarrolla a partir del pensamiento, por cuanto no es casual que se diga "una psique debidamente desarrollada da un idioma efectivo". La teoría simultánea. La teoría simultánea define que tanto el lenguaje como el pensamiento están ligados entre sí. Esta teoría fue dada a conocer ampliamente por el psicólogo ruso Lev Vygotsky, quien explicaba que el pensamiento y el lenguaje se desarrollaban en una interrelación dialéctica, aunque considera que las estructuras del habla se convierten en estructuras básicas del pensamiento. Así como la conciencia del individuo es primordialmente lingüística, debido al significado que tiene el lenguaje o la actividad lingüística en la relación de las funciones psíquicas superiores del hombre.
A continuación, la tercera y última parte, donde daré a conocer sobre la evolución del pensamiento. Jean Piaget plantea que el pensamiento aparece posterior al desarrollo de la función simbólica, donde el niño integra nuevos objetos o situaciones mediante la asimilación. Asimismo, habla sobre el lenguaje, que nos dice que el lenguaje no es más que una de las manifestaciones de la función simbólica. De igual forma, nos dice que el lenguaje es un elemento periférico en el desarrollo cognitivo. En el presente hablaremos sobre las manifestaciones más importantes de la función siométrica. Como primero tenemos a la imitación, que se hace específicamente representación al ser imitación diferida, es decir, con ausencia del modelo. Este también constituirá un elemento importantísimo del avance cognitivo, ya que permite poner en marcha respuestas inicialmente poco personales, pero que se hacen perfeccionar con el uso y se interiorizan pasando a aumentar el bagaje adaptativo propio. Como segundo tenemos el juego simbólico, el cual es aquel instrumento de desarrollo cognitivo y de equilibrio personal, puesto que proporciona la posibilidad de expresión propia. Con el juego no se persigue una adaptación a lo real, sino una manifestación del yo sin coacciones mediante significantes de creación individual que puedan llegar a ser colectivos en función de acuerdos de grupo. Tercera tenemos el dibujo, que es aquella función de representación que tiene conjuntamente un intento de imitación de la realidad y un deseo expresivo de su creación personal. Su evolución está relacionada con la estructuración de la representación mental y del espacio. Como cuarto tenemos la imagen mental, que permite representar mentalmente cosas, personas, situaciones, mediante significantes ligados a los objetos y apoyados en la experiencia perceptiva del sujeto. Esta representación puede llevarse a cabo ya sea en un intento de aproximación a la realidad como tal, ya sea en un deseo de organización y combinación nuevas de elementos perceptivos reales. Quinta tenemos la memoria, que es aquella capacidad psíquica ligada a la función siométrica que permite al niño desligarse del aquí y del ahora, pudiendo conservar la información captada en un determinado momento y utilizarla en situaciones posteriores. Como sexta y última tenemos el lenguaje, que es aquella manifestación más específicamente humana de la función siométrica que amplía las posibilidades adaptativas a niveles de complejidad considerables dada la amplitud y flexibilidad de sus posibilidades de comunicación. Es necesario subrayar que es la única manifestación de la función siométrica que ya está elaborada socialmente. Pensamiento intuitivo. El pensamiento intuitivo es aquel pensamiento que aparece como resultado del dominio de la función siométrica, no tiene todavía una estructura lógica. Esto se debe a que su función mental es todavía una acción interiorizada y por ello ligada a la información perceptiva. Consecuentemente, el niño de esta etapa se somete a la evidencia de lo que percibe, sin tratar de establecer relaciones globales ni interpretaciones generales. Las características intuitivas de los objetos que manipule o las vivencias afectivas que experimente condicionarán la interpretación de la realidad, llevándole a veces a interpretaciones distorsionadas de la misma. De igual manera, la forma intuitiva de presentar la información que se desea transmitir al niño marcará de manera muy poderosa sus posibilidades de comprensión. Esto es algo muy importante en repercusiones educativas. A continuación, el pensamiento lógico concreto. Con la aparición de la estructura lógica en el pensamiento, el niño se libera del impacto de la percepción, en la cual permite organizar y relacionar las consecuencias espacio-temporales y alcanzar el equilibrio móvil entre la acomodación y la asimilación. Asimismo, lo propio del esquema sensoromotor y de la representación prelógica es que se quedan centrados en un caso particular del objeto o en un punto de vista particular del sujeto. Consecuentemente, lo propio del pensamiento lógico es que éste no se apega ya a los estados particulares de los objetos, sino que es capaz de seguir mentalmente todas las transformaciones sucesivas según todos los rodeos y puntos de vista posibles, ni tampoco se apega al punto de vista particular del sujeto. En el presente hablaremos sobre el adolescente, el pensamiento lógico formal. Nos dice que la aparición del pensamiento lógico formal opera un cambio importante en el desarrollo cognitivo al producirse una inversión del sentido entre lo real y lo posible.
De igual manera, el pensamiento formal es hipotético-deductivo. La deducción ya no se refiere de modo directo a las realidades percibidas, sino a enunciados hipotéticos. Entonces, la deducción consiste en vincular entre sí esas persecuciones, extrayendo sus consecuencias necesarias, incluso cuando su verdad experimental no vaya más allá de lo posible. Por lo tanto, la lógica formal caracteriza el equilibrio final del desarrollo del pensamiento, pero no todas las personas la alcanzan ni todas las personas la utilizan plenamente en todas las situaciones vitales. A continuación hablaremos sobre el pensamiento en el adulto. Los adultos obtienen la inteligencia fluida, que hace referencia a los procesos cognitivos que implican novedad y rapidez de respuestas. Este tipo de actividad intelectual parece verse más afectada con el paso de los años. De igual forma, tienen su inteligencia cristalizada relacionada con los aspectos de organización y estructuración de contenidos específicos, con la orientación especializada hacia tareas concretas en procesos de profundización. Finalmente, los aspectos relacionados con la valoración social, las oportunidades de actividad interesante y las relaciones interpersonales incidirán marcando diferencias significativas entre las personas. En la presente hablaré sobre la persona de edad avanzada. Según los estudios realizados en la memoria a corto plazo, muestran que existen diferencias significativas en cuanto a la eficacia de la memoria a corto plazo entre los grupos de jóvenes, las personas adultas y ancianas cuando se trata de retención de listas de números o palabras. Sin embargo, en la memoria a largo plazo se ve menos afectada que la memoria a corto plazo por los procesos involutivos y aparecen claras diferencias entre los sujetos sometidos a estudios experimentales en torno al tema, en función de sus niveles formativos previos, de sus intereses, de la motivación específica con que se asume la tarea y de la planificación previa para recordar. En conclusiones, se podría decir que el pensamiento son aquellos procesos cognitivos que nos ayudan a nosotros como seres humanos a obtener actividades mentales como razonar, recordar, imaginar, resolver problemas, etc. También se debe entender que el pensamiento y el lenguaje son aquellos procesos que forman en nuestro interior un círculo de influencias mutuas que nos permiten aprender, comprender e identificar los aspectos que nos rodean y participar activamente en la sociedad. Finalmente, el pensamiento se va desarrollando de acuerdo a la etapa de evolución del ser humano. Por ejemplo, el pensamiento de un niño es muy inocente, mientras que el pensamiento de un adolescente es más lógico o aclarativo y el pensamiento de un adulto es más fluido o cristalizado. Finalmente se presenta la bibliografía en donde se consultó el contenido y se les agradece por su atención.